Ven ahí mi pantalla, ¿cierto? Bien. Lo que Sí, vamos a, bien, vamos a orar primero para que nos entre bien en provecho esto. ¿Ya? ¿Oremos? Señor, gracias por esta oportunidad tremenda que tenemos de poder aprender de tu esposa, de tu amada, aquella que tu hijo compró con sangre. Señor, bendice a cada uno de los que se han conectado y a los que se van a conectar. Señor, que podamos aprender de la historia y de cómo ahora vamos a hablar de un periodo súper oscuro de la iglesia. Y, y que nos sirva para sacar lecciones para futuro y para poder construir mejor lo que tú nos diste, tú nos legaste por intermedio de Jesucristo. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy día vamos a a ver esta segunda parte de la historia de la iglesia y vamos a partir desde Constantino, más o menos un poquito después, porque igual la semana pasada le puse Constantino como cierre, pero llegamos hasta los concilios de Éfeso, de Calcedonia y Nicea, y como que ahí cortamos. Y entonces vamos a retomar de ahí, desde los concilios, hasta, ya los grandes próceres de la reforma que estuvieron antes de la reforma, porque hubieron un par de personajes súper importantes antes de la reforma que inspiraron a los reformadores y que ellos fueron como los primeros en atreverse a golpear duro al papado con la verdad del Evangelio. Bien, así que eso vamos a ver el día de hoy. Y ya la próxima semana vamos a terminar esta lección triple y vamos a hablar de la reforma hasta el día de hoy con ese montón de movimientos que han aparecido hasta el día de hoy. Bien, partamos. Ahí sí. Después de estos concilios en el cual el emperador se convierte en una especie de garante de los derechos de la iglesia, y luego de las conquistas árabes del siglo VII y después también de la pérdida de Constantinopla, perdón, de Bizancio, del corredor de Roma-Rávena, le explico rápidamente. Había un corredor que se llamaba Roma-Rávena, porque en Rávena estaba la corte imperial de Roma, se había trasladado para allá, y aparte con Constantino, funda Constantinopla o Bizancio, como después se le llama, y, y queda como el imperio se mueve hacia Roma, perdón, se mueve de Roma, se mueve a Constantinopla, y en Constantinopla se establece la capital del imperio. ¿Por qué? Porque los árabes fueron conquistando terreno y los unos después. Y quedó este patriarcado solamente de Constantinopla dando vueltas. Recuérdense que la semana pasada hablamos de esta pentarquía, de estos 5 patriarcados. Entonces en Constantinopla quedó solo, solo. Entonces el obispo de Roma se convierte en una persona totalmente independiente. Jerusalén y Alejandría, que estaban en territorios ya conquistados por los musulmanes, y Antioquía, que estaba como en la frontera entre Bizancio y los gobiernos musulmanes, ya como que empiezan a tener cultos distintos, idiomas distintos y pensamientos distintos. Eran estos Antioquía, Jerusalén y Alejandría, quedan por una parte viviendo este mundo más musulmán. Constantinopla o Bizancio queda viviendo su propio mundo y Roma queda totalmente solo allá en Europa. Entonces, esto fue lo que sentó el precedente del Gran Cisma. Más adelante vamos a ver lo que fue el Gran Cisma y el primado de Roma aquí se establece ya tal, porque Roma empieza a jugar con sus propias reglas y empieza un poco a romper esta pentarquía. De frentón empieza a tomar decisiones y obliga a los otros demás patriarcas a aceptarla, y ya con eso empezaron a haber muchos roces que años después harían explotar esta bomba de tiempo. Y el Evangelio, por esta época, ya se empieza a disgregar por el Mediterráneo. Igual en los tiempos de Jesús había un gran grupo de judíos viviendo en Mesopotamia.
que estaban totalmente fuera de los límites del Imperio Romano. Esto calza muy bien con lo que con lo que nos cuentan con lo que nos cuenta Hechos cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar en idioma. Era porque había mucha gente que venía de todos esos sectores para, eh, para la Pascua. Entonces, ya convengamos de que había mucha población judía extendida por más allá del Mediterráneo y el judaísmo después de la de Babilonia, hubieron muchos judíos que se quedaron en Babilonia con su culto, a pesar de que volvieron muchos con Nehemías y con Edras, pero se quedaron muchos por allá. Entonces a esa gente también se le buscó para ir a predicársele. Bien, es más, en Babilonia se desarrolló gran parte del Talmud. O sea, es un dato no menor ese. Por ejemplo, discípulos de Santo Tomás se establecen en la India, más o menos cuando Tomás se va para allá, cerca del año 52, hasta el 325 logran establecer algo. En Etiopía también empieza a crecer el cristianismo y hasta el día de hoy el cristianismo copto es muy muy fuerte en Antioquía, en Etiopía. Etiopía tiene, ellos dicen que son los herederos de Salomón. Entonces la iglesia copta, si bien adopta muchas formas del cristianismo, pero también muchas del judaísmo. Entonces, incluso ellos dicen que en una iglesia pequeñita de Etiopía está el arca del pacto, que el hijo, que la reina de Saba, que viene siendo Etiopía, fue a Jerusalén a conocer a Salomón porque tenía fama de ser un hombre muy sabio y muy rico. Y tienen algo entre ellos dos y nace Menelik. Menelik es el fundador de la dinastía de Etiopía que gobernó hasta Haile Selassie y eh, que lo establecen esto y se arma este cristianismo copto a través de esta tradición que incluso dice que este Menelik, que este rey se trajo el arca del pacto cuando lo conoció Salomón y le dijo pídeme lo que quiera y le regala el arca del pacto. Algunos dicen que es una copia del arca del pacto a tamaño real, pero dice que es un misterio y nadie puede entrar a ese lugar. Solamente tú lo puedes fotografiar por fuera, pero no puedes entrar. Solamente entra el arzobispo de Etiopía y nadie más, como siguiendo mucho el rito judío. Y también el cristianismo por esta época conquista las islas británicas. El imperio romano llegaba hasta el poco más de la mitad de la isla grande de Gran Bretaña. Bueno, es la isla de la Gran Bretaña porque la otra ya es Irlanda, es la isla de Irlanda. Y llegan hasta ahí y ahí establecen el muro de Adriano. El emperador Adriano manda a erigir un muro y en ese muro queda dividido de los bárbaros para allá y de los romanos para acá. Pero al final abandonan las islas británicas debido a que la invasión fue muy fuerte. Entonces, pero igual quedó gente allá que ya estaba convertida al cristianismo y le empieza a predicar a la gente y ahí empiezan a hacer mucho del culto celta y de esta independencia también que los ingleses siempre han mostrado en costas religiosas. Y ahí es donde también cruzan a Irlanda, más o menos en el 432, más o menos se calcula que el cristianismo pudo haber llegado a Irlanda. Y ahí es donde nace lo que le acabo de mostrar de este cristianismo celta, con su propia forma y con visión muy adoptada de los pueblos celtas, pero que sobre todo en imaginería y otras cosas fue armando este sincretismo. Misioneros irlandeses también diseminaron el cristianismo en Bretaña y también en el norte de Europa, lo que nosotros conocemos ahora como las islas nórdicas, lo que nosotros conocemos por eh, el norte de Europa, eh, lo que también se conoce como el Benelux, que es Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos y todo eso. Bien, entonces en esta época es donde se expande el cristianismo ya más allá del Mediterráneo y que empieza a expandirse, a cruzar fronteras muy muy fuerte. Déjenme aceptar a Fernando. Ahí está. Y sigamos. Y ahí es donde, eh, al ver que había mucha gente establecida en Irlanda, el Papa, después del Gran Cisma, manda establecer un arzobispado allá, que fue uno de los más antiguos de Europa.
Es más, la división irlandesa es así. Recuerden que Irlanda está dividida en dos países, República de Irlanda, que incluso habla irlandés, y Irlanda del Norte, que es británica y habla en inglés. Irlanda del Norte es anglicana y los otros son católicos. Entonces como que se arraiga mucho en Irlanda el catolicismo. Los nestorianos viajaron por la ruta de la seda que cruzaba India, Pakistán hasta China y establecieron una comunidad allá en la dinastía, cerca de la dinastía Tang, por ahí por el 600, por el 500, 600, y en Chang'an establecen su capital y construyen la pagoda Dakin. La pagoda Dakin es el primer templo en Asia. Obviamente ya no quedan muchos vestigios de ello, pero sí logran establecer esta pagoda y el primer templo cristiano en el extremo oriente. Bien, y aquí viene un punto súper importante que son las cruzadas. Las cruzadas fueron un montón de guerras religiosas, cerca de 9, que fueron impulsadas por el catolicismo durante la plena Edad Media. En casi toda la Edad Media fue de cruzadas. Y la idea de estas cruzadas era recuperar para la cristiandad, decían ellos, todo el cercano oriente, que ellos llamaron Tierra Santa, hasta el día de hoy lo conocemos acá así, y que se encontraba bajo el dominio musulmán desde el siglo VII, lo que les acabo de contar al principio. Es más, en muchos de estos casos, estas cruzadas produjeron persecuciones contra los judíos, incluso contra cristianos ortodoxos griegos y rusos. Entonces no era como muy cristiano eh, su forma de hacer las cosas. Y todos estos participantes de las cruzadas, por matar infieles, tomaban votos religiosos, así como los sacerdotes, pero de forma temporal, y se les concedía también indulgencia por sus pecados. O sea, podían hacer cualquier barbaridad, pero ya estaban perdonados. Es por eso que se ensañaron con niños, con mujeres musulmanas y así. Hubo un estado que se estableció producto de las cruzadas, que fue el reino de Jerusalén. En el 1099, Godofredo de Bouillon, junto con otras personas más, establecen los caballeros templarios en donde estaría cerca de las ruinas del Muro de los Lamentos, y establecen una especie de cofradía que se llamó la Santa Orden de, de los caballeros. A ver, ¿recuerda el nombre correcto? No lo recuerdo. Santa Orden de los Caballeros de la Cruz, más conocidos como los Caballeros Templarios, porque se establecieron al costado del Muro de los Lamentos, Templo de Salomón. Godofredo de Bouillon funda los Templarios, por consiguiente también se establece el reino de Jerusalén. El reino de Jerusalén era un reino latino, tal cual como existían en Europa, pero con esta mezcla de musulmanes, de cristianos y de ortodoxos viviendo una especie de paz. Pero los musulmanes no se quedaron tranquilos y querían reconquistar lo que ellos llamaban un lugar santo también para ellos, por lo que Mahoma 2 siglos antes había enseñado. Entonces empiezan a pelear, y teniendo su punto más álgido cerca del 1200 y algo, no recuerdo bien la fecha, cuando Saladino pacta una tregua con ¿cómo se llama? Bueno, pacta una tregua con lo que quedó del reino de Jerusalén, que estaba siendo gobernado por Sibila, hermana de un rey leproso, de Tancred, y eh, ella, como reina consorte, se casa con Guy de Lusignan, un caballero templario, y los templarios pasan a gobernar este reino de Jerusalén ya tanto religiosa como políticamente. Y se establece el sitio de Jerusalén, que fue muy largo, duró casi 2 años, y logran ya llegar a una tregua en la cual Saladino les da pase libre para que se disgregue el reino, y ahí le entregan Jerusalén a cambio. El reino se establece en Acre, en la costa, y ahí estuvo viviendo cerca de 200 años más, hasta que los musulmanes lo atacan y los sobrevivientes del reino de Jerusalén se establecen en Malta, junto con los caballeros
hospitalario, que después se llamaron los Caballeros de Malta, y establecen el último vestigio del reino de Jerusalén allá, pero sin muchos resultados, y ahí está Malta. Los templarios siguieron viviendo un tiempo más en Europa gracias al banco. Ellos fueron los primeros banqueros. Le debían mucha plata al papado. Y el papado junto con el rey de Francia se ponen de acuerdo para destruir a los templarios y así quedarse con su plata y no pagar las deudas. Y toman detenido al gran maestro de los templarios, a Jacques de Molay, y los terminan acusando de herejía. Y el viernes 13 de marzo de 1314 queman a Jacques de Molay en París, y él amenaza de que en menos de un año el rey de Inglaterra, de Francia, de Felipe el Hermoso, y el Papa se le iban a juntar en el infierno. Y así fue. En un año el rey murió de una forma súper absurda y el Papa también. Y de ahí viene la maldición del viernes 13, que hasta el día de hoy es una superstición muy loca. Y los caballeros templarios pasan en la clandestinidad, no se sabe si están vivos, están muertos, totalmente clandestinos. Algunos dicen que la masonería es la continuación de los templarios. Y, eh, bueno, y la dinastía de los Capetos, en 7 años después de la muerte de Jacques de Molay, queda totalmente destruida y los Borbones empiezan a gobernar Francia. ¿Alguien hizo una pregunta? Hay varias películas de los templarios. Caleta. La película Cruzadas toma nombres reales. El personaje de Orlando Bloom, no me acuerdo el nombre, sé que era de Evelyn, que era el condestable de Jerusalén, que era el encargado de los condestables. Eran gente que estaban como en la mesa del rey para aconsejarlo y tenían cierto poder, y él era estaba a cargo del ejército. Es por eso que él pacta la tregua con Saladino para que no barran Jerusalén y no los maten y no los masacren. Pero es súper fantasioso, o sea, toma los nombres, pero no es la realidad, porque ahí el esposo de la protagonista, Guy de Lusignan, es un idiota, pero técnicamente era uno de los mejores militares de la época y supo gobernar bien el reino. Entonces se toman ahí algunas licencias. Bien, y eso fue más o menos la cruzada. La última cruzada incluso fue ya casi en los albores de la reforma. Entonces, incluso hubo una cruzada de los niños. Hicieron ir a niños a Tierra Santa a luchar. Y casi todos murieron. Fue bien triste. Y después entre medio y poco antes de las cruzadas viene esto. El Código Da Vinci habla de ellos. Sí, los templarios son un dado tema para mucho. El Código Da Vinci se toma de un libro que se llama ¿cómo se llama? No, el Priorato de Sion, sino que se llama, que es un listado de gente que se encontró en una biblioteca, una cuestión falsa, con un montón de personajes famosos que pertenecía a este Priorato de Sion, que tenían que cuidar el Santo Grial, que el Santo Grial era que Jesús había tenido descendencia carnal, que él no era célibe, sino que se casa con María Magdalena, tienen una hija, y cuando muere Jesús, no resucita, y José de Arimatea, que era familiar de Jesús, porque Jesús era de plata, había conocido Etiopía, era amigo de un rey, de Akbaro, de ahí de la zona de Oriente, que había visitado la India, que había visitado Babilonia, Etiopía, había estado en Roma, había estado en Grecia, por eso sabía tanto, y que este Jesús que muestra se casaba con María Magdalena también de dinero, y tienen una hija, y que los judíos enfermos de machista destruyen lo que Jesús había construido, lo hacen resucitar y crea el cristianismo que nosotros conocemos. Eso es, como ustedes saben, una vil herejía, entretenida por lo demás, que vende muchos bestsellers, hace muy buenas películas, pero herejía al fin y al cabo. Y otro de los postulados del priorato de Sion era eso, que había que cuidar la herencia dinástica de Jesús, que incluso se le crucificó por querer volver a tomar su lugar de rey, como le correspondía por el derecho davídico, y que esta heredera se va con José de Arimatea, que era familiar de Jesús, se establecen primero en Roma y después se van a Francia
cerca del Languedoc, que es como cerca de la frontera con España y con Andorra, y ahí muere María Magdalena. Y ahí su familia empieza a diseminarse por Francia y por Inglaterra. Pero eso es otro tema. El Gran Cisma fue un conflicto que ocurrió en 1054, poco antes de las cruzadas, y se dio cuando el máximo líder de la Iglesia Católica, que en esa época era León IX, y la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, que es el patriarca de Constantinopla, que era Miguel I Cerulario, se excomulgaron mutuamente. Sí, y con eso se dividieron las dos iglesias. Este enfrentamiento de autoridades eh, creó una separación total del catolicismo occidental con el oriental. eh, y ahí es donde queda esta separación entre ortodoxos y católicos. El Gran Cisma también tuvo mucha influencia en las variaciones en las prácticas litúrgicas, por ejemplo, los calendarios, los santorales distintos, incluso en jurisdicciones de territorios episcopales y patriarcales. O sea, la Iglesia Católica siempre acusó que la Iglesia Ortodoxa le robó el patriarcado de Alejandría y el patriarcado de Jerusalén. Los ortodoxos dicen que Roma no manda, sino que siempre fue esta idea de los cinco patriarcas gobernando la cristiandad, así como una especie de colegio, pero no. Y hasta el día de hoy se mantienen las diferencias. Por ejemplo, los católicos adoran imágenes así, imágenes, imágenes. Ellos no, ellos hacen sus cultos con unos iconos que son planos. Ellos tienen más libros en la Biblia, tienen otra forma de calendario, de culto. El latín no es su idioma, ellos hablan en idioma regular, pero cantado. Eh, Incluso los sacerdotes ortodoxos se casan, tienen hijos, tienen esposas. Ustedes saben que los sacerdotes católicos viven bajo el celibato con todas esas cosas raras que trae. El Gran Cisma dividió el mundo, no fue algo menor, porque el mundo se dividió entre Oriente y Occidente. Oriente siguió viviendo un rito más cercano a lo que era el rito apostólico, según ellos, y la Iglesia Católica comienza un camino de depravación total, pero total. De aquí es donde ya la Iglesia Católica empieza un camino de 500 años de pudrición absoluta, totalmente, totalmente podrido, así mal. Y esta depravación papal era porque el Papa empezó a funcionar como una autoridad terrenal. Empezó a existir incluso porciones de tierra en Italia que se le llamaron los estados pontificios, hasta que incluso tuvieron que ceder parte de sus territorios cuando Italia se conforma en reino en 1870. Y Garibaldi les quita de reino. Existieron hasta esa época como país que se llamaban los estados vaticanos. Y que el Papa por eso tenía esa triple corona, el trirregno, que era tanto lo espiritual, lo terrenal y el gobierno sobre la iglesia. Entonces era como empezaron a negociar los reyes con los papas, los emperadores empezaron a negociar con los papas y los papas pues, empezaron a recibir lucas y empezaron ellos a inventar cosas, a inventar doctrinas para solventar muchas de sus depravaciones. Hubieron papas homosexuales, hubieron papas mujeriegos y todo eso. Y el punto culmine, ya los dos papas que son lo peor de esta depravación papal según la historia fueron Alejandro VI y Julio II. Alejandro VI se llamaba originalmente Rodrigo Borgia, era español de Valencia, y él tenía 4 hijos en España, siendo cardenal y sacerdote. Su tío, el Papa Calixto, lo lleva a Roma, deja botados a sus 4 hijos en España, y con una mujer que se regentaba una casa de prostitutas, se enamora de ella y la convierte en su amante. Con esta mujer tiene 4 hijos. Juan, César, algunos dicen César primero, Juan después, no, pero fue Juan, César, Lucrecia y Godofredo. 4 hijos. Y ocupa a sus hijos como verdaderas piezas para conseguir alianzas con los distintos reinos.
a su hija la casó y la divorció 3 veces. Se dice que su hija tuvo relaciones tanto con su hermano César como con su mismo padre. Así, es que el hijo mayor de Lucrecia Borgia era hijo de su hermano César. César inspiró a Maquiavelo para escribir El Príncipe. Juan Borgia fue capitán general de los ejércitos del Papa, fue duque de Gandía, título que le pertenecía, que lo compró Alejandro VI, y después en una pelea que tuvieron se dice que César Borgia mandó a matar a su hermano por celos, porque César Borgia no quería ser cardenal, quería ser soldado. Resultante a eso, él se queda liderando el ejército y consigue la mayor expansión de los territorios pontificios en la historia. Y el tipo incluso, de ser tan mujeriego, me refiero a César Borgia, se pega sífilis y empieza a tener llagas en la cara y se tiene que poner máscara en la cara para taparlas. Y se bañaba en aceite de oliva para atenuar un poco el dolor que le producían las llagas de la sífilis. Eh, Después envenenan, y es más, los reyes de España y los reyes católicos le piden una dispensa al Papa y el Papa los nombra reyes católicos y les piden intervenir con el reino de Portugal por el descubrimiento de América, y él establece los límites en el Tratado de Tordesillas, en el cual de tal meridiano para allá es portugués y de tal meridiano para acá es español, favoreciendo con gran territorio para España y lo que conocemos ahora como Brasil para Portugal. Eh, fue un bien vendido Alejandro VI. También dejó a esta mujer que tenía, se metió con más mujeres siendo papa y de verdad que era como bien, 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 bien especial este papa. Y ya marca una de las depravaciones más grandes del papado debido a que su hija la casó 3 veces, como le contaba, su hijo menor lo casó con una mujer mayor para que pudiera acceder al trono de Nápoles. Después le mata a la señora y lo vuelve a casar con otra gente. No, así. Y está documentado en los libros. Y hay una novela que escribió Mario Puzo, póstuma, que se llama Los Borgia, pero ahí ya está un poco más novelizado. Pero aquí el tipo tenía hasta su asesino personal. Después que él muere envenenado, su hijo arranca hacia el reino no de Valencia, de Navarra, donde está su cuñado, porque se había casado con la hermana del rey de Navarra, y lo nombra jefe de sus ejércitos, pero en una guerra con sus señores feudales, lo deja solo y asesinado porque quedó solo encerrado como entre 200 soldados y lo enterraron en la iglesia, y después, cuando se enteraron de todas las mañas de este papa, lo sacaron de su tumba en la iglesia y lo pusieron en el medio de la calle para que todo el mundo le pisoteara la tumba. Era así de querido esta familia. Y después viene Julio II. Julio II, una de las cosas por lo que se le conoce, fue porque fue el papa que mandó a construir y a pintar la Capilla Sixtina. Pero Julio II era homosexual. Tenía varios amantes que los convirtió en cardenales. Eh, Gustaba de pasearse desnudo en el Vaticano. Se hizo pintar desnudo muchas veces y tuvo sexo con los pintores. Incluso le ofreció sexo a Miguel Ángel. Y así. También murió envenenado y fue el papa que condenó, que fue uno de los papas que condenó los intentos de rebelión que después se convirtieron en la reforma. Así que la deprobación papal ya llegó a puntos insospechados con estos dos papas. Después de este de... Y ojo, y no constante con eso, viene la Inquisición papal, que fue una institución judicial que Gregorio creó. ¿Para qué? Para perseguir la herejía y ojo, el inquisidor general le respondía directamente al Papa, o sea, hacía lo que quería el tipo. Y que originalmente nació para combatir a los cátaros en el Languedoc. Los cátaros se pusieron ese nombre porque cátaros en griego significa bendito, o gente bendecida, que eran hombres y mujeres que vivían en un régimen monástico bastante light, cultivaban su tierra, pero ellos seguían una filosofía bastante gnóstica del Evangelio. Incluso su castillo donde vivían en Montsegur estaba alineado con los astros y se veía tal estrella el 25 de diciembre.
Y así, la gente los quería mucho porque hacían muy buenas obras, regalaban su comida a los más pobres, sus médicos sanaban gratis a los más pobres, pero como eran una herejía, el Vaticano los quiso borrar y con eso nació la Inquisición, para eso. Había una Inquisición ya antes, pero la justicia la daban los obispos y era para seguir a los herejes, pero también era más light. Aquí no. Este, pero cabe distinguir que la Inquisición que nosotros conocemos así brusca y tosca y destructiva es la Inquisición española, la que levantaron con Torquemada los reyes católicos. Esta era más light. Si bien ocupaban la tortura, pero la Inquisición española fue mucho más terrible, fue mucho más fuerte. Y en 1254 Inocencio legaliza y reglamenta el uso de la tortura para eso, pero no a los niveles ya destructivos y vergonzosos que Torquemada y la demás gente que le siguió estableció. La Inquisición, la idea era curar a la gente de su herejía. Entonces la condena a la hoguera fue bastante menor, a diferencia de la Inquisición española, que el 99% de los presos que no morían en la hoguera. Aquí fueron muy pocos. Bernardo Gui, el inquisidor, si ustedes vieron El nombre de la rosa, la película, aquí aparece el inquisidor Bernardo Gui. Creo que el papel lo hace, sí, lo hace Sean Connery. Y solamente 4 de la 40, perdón, de las 636 condenas terminaron en la hoguera. O sea, la idea era no matar gente, sino curarla. La Inquisición española fue matar. Claudita dice que he tomado esa película. Es buena, muy buena. Y el libro es mucho más entretenido, pero es así de gordo. Era adolescente, sí, pues. Si la película es súper fuerte. Y, y ahí también nace la Inquisición papal. ¿Se dan cuenta que este periodo es como súper oscuro? ¿Mm? Y después viene el cisma de Occidente. ¿Qué fue el cisma de Occidente? Fue una división que se produjo en la Iglesia Católica entre 1378 y 1417 cuando dos obispos y a partir de 1410 incluso tres obispos se pelearon el papado. Rápidamente les cuento. Dos papas dicen que ambos ganaron el cónclave. Ni uno se puso de acuerdo. Uno fue nombrado papa, el otro no reconoció su autoridad. Se arrancó a Aviñón, a Francia, y ahí establece otro papado. Entonces existieron dos papados. Uno en Francia, Aviñón, y otro en Roma. Y en 1410 los alemanes apoyaron a un tercer papa en Pisa. Y ojo, ese tercer papa nació para arreglar el problema. Pero al final hubieron tres papas en simultáneo. Pero, y para terminar la pelea, en Pisa se armó un concilio y donde bajaron a los otros dos papas. Y ese otro papa tampoco fue reconocido por los romanos. Entonces llegó una época en que existieron tres papas. Y cada uno con su propio ejército, sus propios países que lo apoyaban. Por ejemplo, los franceses apoyaban al papa francés. Y luego los de las ciudades-estados italianos estaban apoyando al de Pisa. Los alemanes apoyaban al de Pisa. Los holandeses y los españoles apoyaban al de Roma. Y así. Era una bolsa de gato. Y bueno, al final de Pisa se rindió de la pelea y renunció, pero se mantuvieron firmes en sus cargos. Así que la iglesia mantuvo estos tres pretendientes, pero el de Pisa se rindió primero. Y recién en 1429 el último papa de Aviñón abdicó y ahí recién vino a terminar este cisma que le hizo mucho daño al catolicismo y provocó también una depravación total del papado. O sea, la autoridad papal ya ahí se vendía por loca, era amigo de los reyes, ya, y ya la cuestión moral en los papas anteriores ya también se las nombré. Pero aparecieron los proto-reformadores. ¿Quiénes fueron estos dos personajes súper importantes? Uno de ellos fue Jan Hus, o Juan Hus. Era checo, teólogo y filósofo, fue rector de la Universidad Carolina de Praga, y él fue uno de los precursores de la reforma
y en 1408 encabezó un movimiento basado en las ideas de John Wycliffe que se llamó Husismo. Es más, todavía existe la iglesia husita. Y sus seguidores se multiplicaron así muy, muy rápidamente. Y en medio de que estaba todo este cisma, los papas que se estaban agarrando entre ellos, aparece este movimiento en la República Checa. Lo que querían ellos era que la iglesia católica fuera pobre de nuevo y que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio, y además criticaba la venta de las indulgencias. Esa basura. Es más, Juan Hus planteaba de que la verdadera iglesia era invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros. Decía que la iglesia romana no es la verdadera iglesia de Cristo, lo sabemos todos, ya que enseñaba que solamente Cristo era la cabeza de la iglesia, cosa que la Biblia también enseña. Por eso se le llama uno de los primeros reformadores o proto-reformadores. Él predicaba que Jesucristo era la verdadera piedra y no Pedro, también lo sabemos. Y decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores, enseñaba a las personas y era la encarnación del anticristo. Ahí no lo sé. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por la herejía en el concilio de Constanza en 1415. Y esto provocó una revuelta tal. ¿Por qué? Porque los checos... La historia fue bien triste. ¿Por qué matan a Han Hus? Ellos lo llaman a... lo llaman al concilio de Constanza, le dan un salvoconducto y le dicen, ¿sabes qué? Ven a plantearnos tu idea. Ya. Él fue todo crédulo, feliz a plantear sus ideas. Dijo, por fin me escucharon. Apenas llega a Constanza lo meten preso. Y que después de un juicio súper rápido lo queman en la hoguera. O sea, le mintieron. Con mentiras ellos se lo llevaron para allá. Es más, antes de morir, y esta forma tan cobarde de matarlo provocó que la República Checa armara una guerra, varias guerras, que estuvieron más o menos entre 1419 y 1434 contra las autoridades tanto monárquicas como religiosas católicas. Es más, la iglesia husita sigue existiendo. Es un culto muy parecido al catolicismo, pero con esta doctrina. Mucho más cercano a la Biblia. ¿Mm? Es más, antes cuando lo estaban quemando dijo que iba a ser un ganso, pero dentro de un siglo se iba a encontrar con un cisne que no podría asar. Y es más, los seguidores de la Reforma Protestante identifican a Martín Lutero con esas palabras, ya que 102 años después clavó Lutero sus 95 tesis en Wittenberg. Y el escudo de armas de que está ahí en la puerta había un cisne. Entonces algunos dicen, que este era el cisne que hablaba. Así que Juan Hus es así de importante. Y después viene John Wycliffe. John Wycliffe también era uno de los súper importantes. Él fue un traductor, teólogo y reformador inglés que era de familia judía. Y él fundó un movimiento que se llama en la iglesia Lolarda o el Wycliffismo. Y se considera por muchos autores como el padre espiritual de los husitas y también de los protestantes. ¿Mm? Él defendió la vuelta a la Biblia de la iglesia católica, así de frentón. Y él decía que el verdadero y auténtico poder estaba en la Biblia y no en la iglesia. Eso lo sabemos. Estamos hablando de iglesia como organización. El poder del cristianismo radica en la figura de Jesucristo y la doctrina de la iglesia está en la Biblia. No pasa por hombres. Nada más. Súper sencillo. Pero como que... no, así nomás. Y a pesar de que había una enemistad súper fuerte con Roma, nunca lo tocaron. Nunca lo metieron preso, nunca nada. Y esto era por la cierta independencia que Inglaterra siempre ha tenido del resto de Europa. Y también porque tenía amigos súper poderosos que lo cuidaron. Duques, incluso un príncipe, lo escuchaba mucho predicar. Entonces, como que lo cuidaron mucho, entonces nunca lo pudieron tocar. Y él incluso llegó a levantar una cruzada contra el Papa, quería invadir Roma para sacarlo. Y aprovechando que estaba la escuadra con el cisma de Occidente, con estos papas que se estaban agarrando entre ellos,
pero le fue muy, muy, muy mal. Muerto de forma inútil, él perdió todo su prestigio y todo eso. Él muere el 31 de diciembre de 1384 y sus restos permanecieron felizmente enterrados por 40 años. ¿Por qué puse ese detalle? Porque en el mismo concilio donde mataron a Juan Hus, eh, ordenaron la quema de sus libros y que exhumaran su cuerpo y quemaran sus huesos como castigo. Recién en 1428 se llevó a cabo la sentencia. Agarraron los huesos, los quemaron y las cenizas las tiraron a un río que por ahí pasaba. Las enseñanzas de él se expandieron súper rápido. Es más, él tradujo la Biblia en 1388 y esta se repartió mucho, mucho por medio de sus discípulos. Y la repartieron mucho, 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 mucho. Y ojo, que era a mano. La imprenta todavía no existía. Entonces imagínense, la imprenta vino a existir 70 años después. Y esta Biblia así copiada a mano la tradujeron mucho, la copiaron mucho y la divulgaron mucho. Es más, y su pensamiento influyó profundamente en Juan Hus. Este fue como el motor de Han Hus y y Han Hus fue la llama que no pudo Wycliffe encender, pero él sí la mostró. Y él promovió esta sublevación contra Roma. Es más, Martín Lutero lo reconoce, tanto la influencia de Wycliffe en sus ideas también como la de Juan Hus. Bien, continuará. La próxima semana vamos ya a terminar el tema de la iglesia y ya vamos a hablar ya de la reforma y de cómo ha ido la iglesia creciendo hasta el día de hoy, desde 1517 a la fecha. Bien,